Comenzamos el tema 2 sobre la Sagrada Escritura, los rasgos del Dios de la Alianza en el Antiguo Testamento. El tema 2. Tanto el tema 2 como el tema 3 se refiere a la Sagrada Escritura, que cada vez nos damos cuenta que tiene más importancia en el conocimiento de Dios, absoluta importancia en el conocimiento de Dios. Por eso son dos temas que van a ser largos y que van a requerir varias grabaciones. Esta es la grabación número 4. La revelación de Dios en la Sagrada Escritura va a tener lugar de una forma progresiva y muy coherente. Dios es, ante todo, el Dios que se ha revelado al hombre. Es una gran diferencia entre todas las religiones y la religión cristiana. Las religiones buscan a Dios y lo hacen honradamente, la mayor parte de ellas. En cambio, la religión cristiana, más que una búsqueda de Dios, es Dios que se revela al hombre. Es una revelación. Dios que se revela al hombre con el fin de establecer una alianza. La doctrina cristiana sobre Dios no se va a presentar como el resultado de un hallazgo humano, sino resultado de la iniciativa de un Dios que sale al encuentro del hombre. Sale al encuentro del hombre, y aquí destacamos la singularidad de esta doctrina sobre Dios en el Antiguo Testamento, con la revelación hecha al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel es, entre todos los pueblos de la tierra, se presenta con una personalidad única y singularísima, afirmando la soberanía de ese Dios que se ha revelado a ese pueblo. Según el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debe su existencia a la libre elección divina. El pueblo de Israel es portador de una promesa mesiánica. Y en ese diálogo de Dios y su pueblo, porque Dios es el que toma la iniciativa, es el que elige, ¿por qué eligió a ese pueblo? No lo sé. Hay un villancico en Perú que a mí me hace mucha gracia cantarlo en Navidad, que dice así: mi cholito está llorando con un llanto muy sentido, porque el niñito Jesús en el Perú no ha nacido. Dios podía haber escogido al pueblo peruano para revelarse, para darse a conocer, para llevar esa promesa mesiánica, pero ni Perú, ni Nicaragua, sino eligió al pueblo de Israel, comenzando por Abraham. Dios elige a ese pueblo y el pueblo responde. Por esta razón, el Antiguo Testamento se nos va a mostrar en todo momento como una revelación que se va haciendo. La historia sagrada, Dios se va revelando a través de unos personajes. Una revelación que se va haciendo al compás de distintas actuaciones divinas de Dios en la historia. La historia sagrada. Una revelación progresiva que Dios va haciendo de su voluntad y de sus designios para ese pueblo y a través de ese pueblo para toda la humanidad. Y al ir actuando en la historia, al ir manifestando su voluntad y sus designios, va revelando algunos rasgos
de cómo es Él mismo. Y el hecho de que Dios tome la iniciativa y quiera realizar una alianza con el hombre, le hace ser un ser universalmente cercano, entrañablemente cercano e íntimo al hombre. Aunque esa cercanía no implica ninguna pérdida de su trascendencia, que esa es también una primerísima característica del Dios que se revela a Israel, su soberanía sobre todo. Desde los primeros párrafos del libro del Génesis se destaca la distancia existente entre Dios y el mundo. El mundo ha sido creado por Dios en un comienzo, en el principio, Génesis 1:1. Dios, en cambio, no tiene comienzo ni tiene fin. No está al mismo nivel que el mundo, no puede confundirse con él. Esta trascendencia, esta distinción, no significa, sin embargo, lejanía o ausencia. Al contrario, el Dios que se revela a Israel es un Dios íntimamente relacionado con el mundo, con el hombre y con su historia. Es cercano y al mismo tiempo soberanamente libre. Un Dios que nunca puede ser manipulado o apresado por el hombre, ni siquiera por el pueblo elegido. Más aún, y esto es importante, a pesar de ser el Dios de los padres, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, a pesar de eso, nunca se va a identificar con el clan o con el pueblo, sino que es el Dios de todos los hombres, es el Dios de toda la creación. Conviene insistir en que la alianza constituye el horizonte en que se desarrolla toda la doctrina del Antiguo Testamento sobre Dios. Y es clave para entender esa revelación. Si la Biblia habla, por ejemplo, de la creación del mundo o de los orígenes del mundo, no lo hace por curiosidad, como pudiera acercarse a esos orígenes la ciencia. No. La Biblia habla de los orígenes y de la creación del mundo para relacionarlo con la alianza. Lo importante en el Antiguo Testamento es la alianza. El acercamiento de Dios al hombre. El centro de la historia es la relación de Dios con el hombre. Por parte de Dios, esta relación está descrita como un acercamiento, como una llamada, como una elección. Así se ve con Noé, con Abraham, la alianza en el Sinaí. Y por parte del hombre, esa relación está descrita muchas veces como un rechazo de esa oferta divina y otras veces como un arrepentimiento y una vuelta. Pero siempre, tanto la relación de Dios con el hombre como la relación del hombre con Dios es presentada como una relación existente entre personas. La enseñanza bíblica en torno a Dios excluye además la idea ampliamente extendida entre los pueblos vecinos de Israel de que existe una relación natural entre el Dios nacional y sus adoradores, una especie de parentesco, una vinculación con el país. Por eso cada pueblo tiene ahí su Dios. No. Además, el hecho de que Dios se manifieste siempre como aquel que ha tomado la iniciativa de la alianza hace que la religión de Israel lleve el sello distintivo de esa elección, de esa vocación. Pasamos ahora al tema del nombre de Dios. Dios trasciende todo conocimiento, lo veíamos en la lección introductoria, en los prolegómenos. Dios trasciende todo conocimiento, trasciende toda palabra que pueda ser dicha sobre Él. Pero al mismo tiempo, Dios es un ser personal. El Dios que se revela ya en el Antiguo Testamento es un ser personal, que puede relacionarse con la criatura, que ha tomado esa iniciativa de establecer una alianza. Y es un Dios a quien podemos dirigirnos en nuestra oración como a alguien.
no es una idea abstracta, es un ser personal. Y como es un ser personal, se le puede atribuir un nombre, porque si no tuviera un nombre, Dios se nos presentaría como una fuerza anónima, incapaz de ser invocado con un nombre concreto. Por eso, la cuestión del nombre de Dios es inseparable de la consideración de Dios personal, de ese Dios personal que se ha revelado a lo largo de la historia. De ahí que cuando Dios revela su nombre, que esto lo tenemos en el capítulo 3 del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se revela y revela su nombre a Moisés, algunos teólogos dicen que eso fue como una primera encarnación, como una encarnación atenuada, porque al revelar su nombre, Dios va a entrar definitivamente en la historia humana como un ser personal al que se puede invocar. Esto lo expresa muy bien el número 203 del Catecismo de la Iglesia Católica. Las cualidades que acompañan el nombre de Dios muestran hasta qué punto en el pensamiento bíblico el nombre de Dios se identifica con Dios mismo. Basta recordar afirmaciones bíblicas como que el nombre de Dios es santo. El nombre de Dios se identifica con Dios mismo. El nombre de Dios es grande y terrible. El nombre de Dios es poderoso. Son expresiones que van apareciendo en la Biblia. Dios revela su nombre, pero ese nombre se identifica con su propio ser. ¿Y cuál es el nombre propio del Dios revelado, del Dios de Israel? El nombre propio del Dios de Israel, del Dios del Antiguo Testamento, es Yahvé. 4 letras, que si se vocalizan suenan así, Yahvé. En la Biblia hay otras formas complementarias de designar a Dios. Por ejemplo, el Shaddai, que significa Dios omnipotente. El Elión, que significa Dios altísimo. Adonai, que significa Señor. Elohim es un nombre que se encuentra aplicado tanto al Dios verdadero como a los dioses falsos. Entonces se dirá que Yahvé es el verdadero Elohim. Yahvé consta de 4 letras. Son las nociones de santidad, trascendencia, unicidad y poder salvador. Están unidas estas 4 nociones a este nombre. Son atributos propios y exclusivos de él. Santidad, trascendencia, unicidad, poder salvador. Ya en los ambientes judíos, la dominación el Señor se convierte en sinónimo de Yahvé. Jehová es una falsa pronunciación del nombre de Yahvé, que pudo ser introducido hacia el año 110 después de Cristo por los masoretas, que vocalizaron el nombre de Yahvé hasta entonces transcrito sin vocales. Yahvé, el nombre de Dios revelado en Éxodo, y los otros nombres que utiliza la Biblia, el Shaddai, el Elión, Adonai, Elohim y Jehová, que es esa falsa pronunciación del nombre de Yahvé.